Vamos a compartir la palabra del Señor. Voy a tratar de que podamos avanzar en este tema que hemos estado tratando, la confianza en Dios, pero hoy tenemos una variante. ¿Cuál es la variante? Que me tienen que ayudar. Se supone que la confianza involucra varios conceptos, ¿recuerdan? Esto es una técnica didáctica, ¿eh? Comienza en fe y termina en felicidad. ¿Alguien se acuerda lo que había en medio, no? ¿Alguno de los conceptos que estaba en medio? Esperanza, ya. Seguridad, ya. Paciencia, están recordando, están ahí. A ver qué sale. ¿Ah? Algunos están buscando los apuntes, algunos están buscando las fotos que sacaron de la presentación. Se notó inmediatamente de acá. Quiero decirle, los estoy dejando en evidencia. Bueno, seguridad, refugio, esperanza, amor, ¿sí? ¿Ya? Ok. ¿Perdón? Paz también, sí, efectivamente. Bueno, ahora puse menos, la semana que sigue las voy a quitar todas. Entonces, evidentemente la confianza en Dios necesita o incorpora ciertos elementos. Dijimos que tiene que ver con la fe y que tiene que proveer felicidad. Estoy resumiendo, la primera y la última. En medio de eso, todo lo que ustedes mencionaron es parte de la confianza en Dios. Siempre terminen con esto. La confianza en Dios tiene que traer gozo y alegría a la vida de una persona. La confianza en el Señor siempre tiene que traer felicidad. No puede dejarnos en un plano de tristeza. Y tiene que ser aquello entonces que nos levante en los tiempos difíciles, aquello que nos aliente el corazón en los momentos difíciles, ¿sí? Confiar en Dios no puede ser entonces simplemente un arrastrar la vida, ¿sí? Un caminar con paso pesado, tal vez así, sin saber qué va a ocurrir. Al contrario, la confianza en Dios tiene que proveer felicidad. ¿Bien? El gozo, como dice la palabra del Señor, aún en medio de las tribulaciones. Y ahora sí, esta frase ya la habíamos visto. En algún momento la voy a quitar, así que memorícenla. Sí, empezamos con una definición, concepto, ahora ya va quedando menos. ¿Ven? Debe ser por lo mismo un acto inicial y no la última instancia. Confiar en Dios es lo primero. Confiar en Dios, ¿cierto? Debe tener el primer lugar en nuestra vida. No puede ser que busquemos a Dios solamente en la crisis o solamente como última instancia. Tiene que ser lo primero en nuestras vidas. ¿Bien? Y acá vamos, confiando en Dios, miren todo lo que hemos avanzado, en su voluntad, en su poder, a través de la oración, en su palabra, en su carácter vivo y verdadero, en su corrección, en la abundancia y en la necesidad, en su restauración, en su fidelidad, en su compañía, la semana pasada, en su plan eterno, esta semana. ¿Vamos bien allí? ¿Sí? También las voy a quitar un par de semanas más, así que están poniendo cara de susto ahora. Ojalá que no tenga efecto, como en la mitad de la congregación en la siguiente predicación. Bueno, el plan eterno de Dios en Cristo. Hay algo que tenemos que tener en claro cuando hablemos del plan eterno, cuando hablamos de confiar en el plan eterno. Por supuesto, cuando la palabra del Señor se refiere a la persona de Jesucristo, se refiere a Él de una manera bastante más amplia que simplemente como lo observaban las personas de su tiempo o como lo observan incluso algunas personas en el día de hoy. Ustedes saben que Jesús incluso es mencionado en el Corán, por ejemplo. Es visto como un maestro y es respetado como un maestro, ¿sí? La gente de su tiempo, sus contemporáneos, lo veían como un buen maestro, algunos lo veían como un profeta, ¿cierto? Algunos le llamaban Señor, no con mayúscula, con minúscula, ¿sí? Algunos tenían alguna referencia con Él de familiaridad y entonces el relacionamiento con Jesús era un relacionamiento tal vez muy cercano, muy de amigo, muy relacional. Pero el asunto es que eso no es todo lo que la Biblia dice respecto de Jesús, ¿sí? Obviamente también la Escritura nos remite a un elemento fundamental. Cuando uno ve el Evangelio de Juan, lo primero que dice respecto de Jesús es su preexistencia. Habla entonces de su carácter divino, ¿cierto? Se encarga el primer capítulo de Juan de dejar claramente establecido respecto de quién está hablando. Cuando uno mira los otros evangelios, tal vez vea un Jesús más humano, en el sentido del nacimiento, en el sentido de la infancia, de la primera infancia, pero cuando uno ve el Evangelio de Juan, habla de alguien que ha estado presente siempre. Y la Escritura va a decir que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, el concepto de Cristo es mucho más amplio. Se habla de su preexistencia, ¿sí?
se habla también de la encarnación, del Dios que se encarna entonces en la persona de Jesucristo, y eso es una realidad bíblica. También se habla acerca de su vida y de su obra, tal vez no tan en extenso, ¿no? Cuando uno mira la vida de Jesús, uno se da cuenta de que son 3 años y medio aproximadamente, de acuerdo a las Pascuas, como se van contando. Antes de eso, en realidad tenemos pocas referencias, hay algo en la niñez, en el momento del nacimiento, y también hay un espacio vacío que no sabemos exactamente qué ocurrió con él, ¿sí? Y de hecho, la vida de Jesús tiene un enfoque que tiene que ver con él, mostrarlo a él como el Salvador, por supuesto, y por ejemplo en el Evangelio de Juan, donde voy a hacer la lectura bíblica, en el Evangelio de Juan, en realidad la mitad del Evangelio es prácticamente de la última semana de la vida de Jesús. Del capítulo 2 en adelante es prácticamente la última semana, ¿sí? Entonces, también eso es intencional. Te está diciendo de que el mensaje más fuerte está allí. Algo ocurrió allí, en ese momento en la vida de Jesús, que por supuesto es digno de destacar a tal punto que la mitad de un evangelio está destinada solamente a hablar de esa semana. ¿Ven? Entonces, de su vida y de su obra, se va a hablar, por supuesto, de él en términos de lo que es la crucifixión, algo de eso vamos a hablar la semana que sigue. Se va a hablar, por supuesto, respecto de la resurrección como un hecho fundamental. Si Jesucristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de todas las personas, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En realidad, la resurrección le da sentido a todo lo que ocurre antes en la vida de Jesucristo. Le da sentido a la crucifixión, le da sentido a la muerte, le da sentido, por supuesto, a su vida, le da sentido a su encarnación. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, dice la Escritura. No tendría sustento, no tendría fundamento. Así es que eso también está contemplado dentro de la persona de Jesucristo y dentro del plan eterno de Dios. La ascensión como un hecho fundamental también en la Escritura. Bien, y por último, tal vez un elemento que aparece en las cartas paulinas y que por supuesto destaca también el texto de Apocalipsis, el retorno de Jesucristo. Jesucristo volverá, dice la Escritura. Y es tremendamente esperanzador cuando uno ve entonces que Jesucristo, aquel que ha existido siempre, ¿cierto? Aquel que ha realizado esta obra salvífica en la vida del ser humano, no es alguien que se haya alejado de nuestra realidad, sino que más bien es alguien que está presente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la presencia del Espíritu Santo, el Señor está con nosotros. Pero además de eso, nos compromete un retorno que nos da paz, que nos da tranquilidad. Más allá de lo que esté pasando en el mundo, más allá de las inconsistencias de este mundo, más allá del mal que gobierna el mundo, la Escritura claramente nos dice entonces que el Señor cumplirá su promesa y vendrá por su iglesia, ¿sí? Y Él retornará, llevará a los suyos. Y ese retorno, que aparece al menos en 2 etapas en la Biblia, también dice que se producirá en un instante de una manera diferente a la primera, ¿cierto? También tiene que ver con esta venida en la que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, donde todo ojo le verá y toda rodilla tendrá que inclinarse delante de Él, ¿sí? Ya no va a venir como un humilde bebé en un pesebre, ya no va a venir como el humilde maestro, sino que se va a mostrar como realmente es en toda su dimensión, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Entonces la Escritura nos muestra lo que entendemos en términos teológicos como el evento Cristo. Cuando nosotros decimos creemos en Cristo, lo he dicho en otras oportunidades, no hablamos solamente de creer en un acto o en un hecho en particular, hablamos de todo esto que les estoy mencionando, desde el Cristo preexistente hasta el Cristo que volverá por su iglesia y que reinará por los siglos de los siglos. ¿Ven? Entonces, el plan eterno de Dios en Cristo está claramente plasmado en la Escritura. Y el Evangelio de Juan lo deja establecido. Ustedes recordarán este pasaje, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ven? Claramente estableció entonces el plan eterno de Dios, el propósito de Dios en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. Sí, el mundo ya está condenado. El mundo ya está condenado. El mundo se ha condenado a sí mismo porque se ha apartado del bien, porque se ha apartado de la búsqueda de Dios, porque ha desechado todo camino de bondad, porque prefiere odiar en vez de amar.
porque prefiere el mal en vez del bien. ¿Sí? Y ni siquiera hace falta tanto. Un solo pecado nos deja en evidencia en cuanto a nuestra naturaleza pecadora. Y entonces el Evangelio de Juan va a decir claramente que la intención de Dios es que todas estas personas que en algún momento han preferido una vida de pecado o han preferido el mal antes que el bien, que estando condenadas en sí mismas, entonces esas personas tengan una esperanza de vida eterna. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Cristo vino al mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él, dice la Escritura. Entonces, allí está el plan eterno de Dios. Llegamos entonces a la lectura del día de hoy. Es importante tener en consideración lo que les mencioné para poder entender entonces el pasaje. Dice allí, en Juan 12, del 20 al 26, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Esto es como una burocracia aquí, ¿no? Bien. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ven? Un hermoso pasaje de la palabra del Señor en un momento crucial de la vida de Jesús. Hay etapas en la vida de Jesús, para que uno pueda entender en qué momento se ocurre este hecho que acabo de leer. Recordarán ustedes el curso de SEAN. ¿Alguien lo hizo alguna vez, el curso de SEAN, no? El de la vida de Jesucristo. El hermano Ciel lo hizo. Allá, Iván, ¿sí? Entonces no voy a poner esto acá, voy a pedir que ustedes me digan las etapas. La primera etapa, hermano Ciel. Poniendo en problema el hermano Ciel recién llegando acá, ¿no? Bien, entonces, etapas en la vida de Jesús, si consideramos esto. Ahora, nadie quiere responder nada. Bueno, el nacimiento e infancia, ¿sí? Sean así esta división muy sencilla para que uno pudiese comprender los momentos de la vida de Jesús. Hay un momento que tiene que ver con el nacimiento, con la infancia, todos lo conocemos. Después hay un año de preparación, porque lo que hace, lo divide en 5 etapas y las 3 etapas en medio se refiere a 3 años de la vida de Jesús, entre años ministeriales, ¿no? Cuando él empieza a ejercer su ministerio. El primer año lo llama año de preparación. Después, el año de popularidad. ¿Recuerdan eso? Los que estudiaron SEAN, ¿sí? El año de popularidad, que es el momento en el que Jesús tal vez tiene más reconocimiento público. La gente lo sigue, el año donde se desarrolla la mayor cantidad de los milagros masivos, ¿sí? El tema de los peces, el tema de la multiplicación de la alimentación, sanidad de muchas personas. Entonces, la gente seguía a Jesús, algunos por buenos motivos y otros por motivos también muy individualistas y egoístas. Claramente Jesús dice y da a entender de que algunas personas lo siguen por los panes y los peces, ¿cierto? Dice, sí, pero era muy popular y la gente lo seguía y lo buscaba. En una ocasión Jesús cruza en la barcaza el mar porque va a descansar y no alcanza a llegar al otro orilla y ya lo están esperando, dice la Escritura. La gente fue al otro lado y va a llegar acá, entonces allá lo estaban esperando. En un momento tú tienes incluso que pedir que el bote se desplace hacia el interior del mar para poder hablarle a la gente que lo rodeaba y lo buscaba. El año de popularidad, un tiempo en el que Jesús era escuchado, era seguido. Pero también, ¿recuerdan esto? El año de pasión. La última etapa de la vida de Jesús. Cuando se pierde de alguna manera ese espacio de popularidad. Cuando las cosas comienzan a ser más difíciles. Cuando de alguna manera la gente comienza a mirarlo de una manera distante. Antes era patrimonio de algunos. Vamos a decir que durante todo el ministerio de Jesús, Jesús tuvo detractores. Tuvo gente que lo persiguió y gente que no quería que él predicara. De hecho, las elucubraciones en torno a la muerte de Jesús estaban presentes en la mente de varios de los que lo seguían, de varias autoridades también, ¿cierto?, religiosas y políticas de su tiempo. Querían, obviamente, que terminara la vida de Jesús. Entonces, en el año de la pasión, lo que sucede allí es que a esas personas que eran tal vez grandes dignatarios en términos religiosos y políticos, se suman otras personas que antes lo seguían.
personas tal vez más sencillas del pueblo que antes le seguían de cierta manera, acá comienzan también a oponerse. ¿Bien? Y es obvio que cuando uno ve la vida de Jesús se da cuenta que el enemigo también pone todo de su parte para tratar de destruir la obra de Jesucristo. Entonces la oposición crece y estamos delante del año de la pasión. ¿Saben que se escribe tanto respecto de esta etapa de la vida de Jesús, como dije en la carta a Juan, el Evangelio de Juan, la mitad se dedica a la última semana, que el estudio de SEA divide el año de la pasión en dos, ¿sí? El primero y el segundo. Es muy obvio, pero en la primera etapa hasta cerca de lo que leímos hoy, ¿sí? Pero dedica una parte muy sustancial al espacio que tiene que ver con esta última semana, ¿ya? Entonces, la última es la vida resucitada, ¿sí? ¿Recuerdan eso? La vida resucitada. ¿Dónde estamos nosotros acá en la historia? Bueno, año de la pasión, dice, pero en realidad estamos en la última etapa del ministerio de Jesús, estamos en el momento donde Él comienza a recibir más oposición. Ya la recibía en el último año de manera bien intensa, pero la última semana fue particularmente intensa. La oposición a Jesús se hizo muy, muy intensa la última semana. ¿Bien? Y este evento de Juan 12, 26 nos recuerda justamente ese momento. Esto es posterior a la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Ven? Es en ese momento. Y algo se produce acá. Aquí hay un punto de inflexión. Hasta este momento mucha gente lo seguía. Y de hecho, cuando uno mira la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén, que está un poquito antes que este relato, entonces uno se da cuenta de que muchos lo seguían. De hecho, se levantan palmas, ¿cierto? Hosana al hijo de David, hay una celebración, la gente pone las ropas para que pase él montado en el burro, ¿cierto? Entonces, uno ve que hay una intencionalidad de parte de las personas de buscarlo, pero al mismo tiempo, y en medio de toda esa gente, comienza a surgir la oposición cada vez más fuerte, ¿sí? Hay que terminar con la vida de Jesús. Su mensaje es demasiado radical. Su mensaje pone en conflicto a todos los líderes. Su mensaje tiene que ser acallado. Su mensaje puede levantar a las personas en contra, ¿cierto?, de los poderes de aquel tiempo. Sí, su mensaje está hablando aparentemente de otro rey. Muchas críticas a la persona de Jesús. Y ahí estaba entonces. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Punto de inflexión. Ya acá acaba de ocurrir algo que tiene que ver con la entrada triunfal. Y hay ciertos griegos, lo voy a explicar eso, ¿no? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, como lo leí antes, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Aquí hay un punto de inflexión. ¿Quiénes son estos griegos? Una historia y 3 eventos para identificarlo. ¿Ya? Lo primero, la Pascua. Ustedes recordarán el momento en el que, previo a la salida hacia Egipto, que nos recuerda la libertad del pueblo de Israel, en ese instante se produce un hecho fundamental, que es la liberación de las personas, ¿cierto?, en medio de una mortandad que se produce, y aquellos que marcan entonces con la sangre del cordero las puertas de las casas son salvados, son evitados, un símbolo de lo que habría de venir. Y entonces, posterior a esto, se produce la liberación del pueblo y termina entonces produciéndose el éxodo. Nos recuerda un momento de liberación que después, a través de la historia, va a ser recordado por el pueblo de Israel como la Pascua. ¿Sí? La Pascua, que es el momento en el que el pueblo es liberado y que de alguna forma simboliza la liberación de todas las personas. Pero estamos en el marco de la celebración de esa fiesta cuando estamos leyendo nosotros el pasaje. La gente fue a celebrar la Pascua, que se venía celebrando desde siempre, un recuerdo de lo que el Señor había hecho por liberar al pueblo. Pero además, las personas que venían a la Pascua, y ese es el primer evento, eran no solamente judíos, eran también prosélitos judíos, dice la Escritura, o sea, personas que eran seguidores del Dios de Israel, personas que habían entendido la moralidad del Dios de Israel y habían entendido entonces la profundidad de lo que la palabra del Señor decía. Ellos, sin ser personas convertidas, sin ser personas que realmente fueran parte de, se sentían atraídas por el mensaje. Yo no sé cuántas personas hoy están acá que de alguna forma llegaron así a la iglesia, incluso. Personas que fueron capturadas por un mensaje profundo, distinto, diferente, atractivo, que habla de un amor diferente al que el resto del mundo habla.
estas personas comenzaron a escuchar de este Dios y entonces comenzaron a entender un mensaje que era atractivo. Eso hacía que en la fiesta de la Pascua muchas personas que no tenían un origen judío viajaran para participar de la fiesta. Entonces tenemos, tenemos muchas personas no judías. Y cuando el texto ahí quiere decir en griego, dice griegos, se refiere a aquellos que no son judíos. Prosélitos, gente que se ha sentido cautivada por el mensaje y que ha viajado para participar de la fiesta. Ese es el primer evento. El segundo evento ya lo mencioné. Esto es posterior a la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Bien? En ese instante. Y el tercer evento, ¿recuerdan ustedes este hecho? Cuando Jesús limpia, dice, purifica el templo, cuando la gente está allí vendiendo y comerciando, ¿sí? Cuando está comerciando en el espacio del templo, ¿sí? Perdón, ahí está. ¿Se ve el templo? Yo lo expliqué esto el año pasado. ¿Alguien se acuerda, no? ¿Sí? El hermano Ciel se ríe, hermano Ciel. Miren, ahí está. Lo explico nuevamente para quienes no estuvieron. Hay un cerco en la explanada del templo. En ese cerco provocaba una división. Los que podían pasar de este cerco hacia adentro, hacia la zona más interior del templo, eran aquellos que eran efectivamente judíos. Esto acá era conocido como el atrio de los gentiles, tanto acá como acá. Ahí está el pórtico de Salomón, por donde accedía la gente. Entonces, a este lugar podían acceder todos aquellos que no fueran judíos. Lo que está ocurriendo en ese momento, cuando Jesús purifica el templo, dice la Escritura, es que los comerciantes habían llenado este lugar con animales para la venta, para el sacrificio. Entonces, obviamente era una ofensa y Jesús dice, le están quitando el espacio a las personas. Por eso Jesús le dice, han convertido este lugar en una guarida, una cueva de ladrones, ¿cierto? Porque le están quitando y robando el espacio a las personas para que accedan y conozcan al Señor. Es algo simbólico y muy profundo de parte de Jesús. Entonces, tenemos este evento. Ahí están los eventos. En ese contexto se produce el pasaje que leímos. Y ellos son los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Personas que, sin ser judíos, llegaron acá y están entonces conociendo. Ahí hay una imagen más cercana, una maqueta, y los eventos que acabamos de ver. ¿Quiénes son estos griegos? Bueno, no sabemos exactamente quiénes eran. Sí sabemos que no eran judíos, pero ¿saben qué? Muchas personas también interpretan que son personas que probablemente estuvieron allí cuando Jesús entra a Jerusalén. Lo vieron, escucharon, se sintieron impresionados. Queremos conocerlo, queremos hablar con él. ¿Por qué la gente lo vitorea? Pero también, algo muy significativo de lo que les acabo de comentar, Jesús limpió el espacio para que aquellos no judíos pudiesen llegar a la explanada del templo. Entonces, muchos de ellos probablemente también querían dialogar con Jesús. ¿Quién es este que se preocupa de nosotros de esta manera? ¿Quién es este que limpia el espacio entonces para que nosotros podamos acceder? Y entonces buscan a Jesús. Acá se produce un hecho tal vez muy significativo que tiene que ver con que el impacto de la vida de Jesús trasciende Jerusalén, trasciende la Pascua, trasciende Israel y empieza a alcanzar a todas las naciones, a todos los pueblos que habían llegado a este lugar. Un punto de inflexión en la historia. Y entonces Jesús dice, pensando en ese punto de inflexión, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Este es el momento. Es la consumación de la historia. El plan eterno de Dios acá tiene un punto de inflexión. El hombre que ha sido seguido ahora va a ser maltratado. El hombre que ha sido popular ahora va a ser humillado. El hombre que ha sido seguido ahora va a ser rechazado. Y va a ser rechazado hasta el punto de que va a morir en la cruz solamente en unos días después de esto. El resto no lo sabe, pero Jesús sí. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Y nosotros vemos en él entonces el carácter de un verdadero siervo del Señor. Sabe lo que va a ocurrir, pero por amor a todas estas personas que lo están conociendo, entonces él va a caminar a la cruz del Calvario para consumar el plan eterno de Dios. Ha llegado la hora.
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, miren la analogía, el grano de trigo que cae en la tierra y muere. Ahí está la semilla dentro de la tierra, ¿sí? Es necesario que muera para que empiece a dar vida. ¿Ven? Para que empiece a haber fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. La analogía es totalmente obvia. Jesús está hablando de su propia muerte, de que es necesario que muera, de que es necesario entonces que a partir de esta muerte nosotros podamos esperar los frutos que vienen a partir de la salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús. Entonces, aquí está Él. ¿Va a seguir adelante? ¿Va a seguir en el plan eterno de Dios? ¿En este plan que inició desde antes de la creación? ¿Sí? El grano de trigo tiene que morir. Miren cómo se reemplazan las imágenes. El grano de trigo, su propia persona, caminando hacia donde tiene que ir, hacia la cruz del Calvario. Sin embargo, hay resurrección. En la muerte hay vida. ¿Ven? En la muerte hay victoria. Y podemos ver mucho fruto. Algunos están sacando una foto. Se podrían sacar una foto ustedes mismos ahora y ponerla ahí. Sí, lo que el Señor hizo fue perfecto. Con su muerte ha dado vida y los frutos están aquí. Somos fruto de la gracia y de la misericordia del Señor. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que cumplir el plan eterno. Pero si muere, lleva mucho fruto. Miren qué hermoso esto. Jesús se ciña al plan eterno y camina en la voluntad del Padre, aceptando la cruz. ¿Sí? Él camina a la cruz. Antes de la resurrección, antes de los frutos, tenemos un caminar decidido en la voluntad de Dios. Y eso entonces tiene que ver con este ánimo de sumisión de parte de Jesucristo al plan de Dios. No hay resurrección ni vida eterna sin la cruz. Una cosa primero y después la otra. Y eso, ojo, que marca toda la vida. Muchos quieren los beneficios, pero no el sacrificio que significa alcanzar eso. Jesucristo enseña la ruta y enseña el camino. Ha llegado la hora. El sometimiento de Jesús es la demostración más grande de verdadera libertad. La sumisión de Jesús, el sometimiento de Jesús está demostrando libertad. De hecho, Jesucristo lo dijo así. Él mismo lo explicó. Dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida. Miren, es un acto voluntario el caminar de Jesús a la cruz. Yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿No se siente parte del redil cuando dice eso? Sí, Jesús estaba pensando en nosotros. Sí, tengo otras ovejas que no son de este redil. Acá está el redil que ha alcanzado el Señor. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Qué lindo, ¿no? Seguridad, certeza, esperanza plena. Oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ven? Un caminar voluntario y decidido a la cruz. Jesús camina a la cruz con decisión. Y dice luego, y aquí empieza la implicancia para nosotros, el sometimiento de Jesús, el caminar de Jesús, ¿no debiese ser también
nuestro sometimiento y nuestro caminar? En este momento de la historia, donde se produce esto crucial en la vida de Jesús, ¿saben lo que además se produce? La diferencia entre los que verdaderamente lo aman y quienes no. Se produce la diferencia entre realmente aquellos que lo quieren seguir y aquellos que van a renunciar al seguimiento. Por eso Jesús también dice, esta es la hora, llegó la hora de que se tomen decisiones, llegó la hora de tomar una definición clara, llegó la hora de decir si amo a Dios hasta las últimas consecuencias, llegó la hora de afirmar si camino con el Señor y lo sigo hasta las últimas consecuencias. No es solamente algo de Él para el resto de las personas, algo abierto, algo simple, no. Es una invitación a una consagración. Jesús está mostrando sometimiento y está invitando a todos los que lo conocen a que lo sigan y a que lo sirvan en los términos de Él. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esa es una paradoja. ¿Sí? Es complejo entender. Uno dice, pero ¿cómo? Si Dios da la vida, ¿por qué entonces uno tendría que aborrecer la vida? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, la vida del ser humano es un regalo de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Es un regalo de Dios. La vida del ser humano considera felicidad. Sí. Nosotros hemos sido creados para ser felices. Por supuesto que sí. Pero la vida también contempla el sufrimiento y la muerte. ¿Eso es parte de la vida? Claro que lo es también. La vida es limitada. La vida es corta. ¿Sí? 80, 90, 100 años. Es muy poco comparado con la eternidad. La vida es neblina que se disipa, dice la Escritura. Claro que sí. Es limitada. Tiene muchas limitaciones. Pero también es trascendente. Porque nuestras decisiones marcan la eternidad. Claro que sí. Tiene sentido. Tiene propósito. Y también tiene eternidad. La vida del ser humano es valiosa. El Señor la ha hecho para que sea valiosa. Cada persona en este mundo es valiosa. La vida de cada persona es valiosa. Y nosotros como cristianos creemos profundamente en el valor de la vida. Pero justamente podemos equivocarnos en la forma en que tratemos nuestra vida. A veces podemos preferir lo terrenal por sobre lo celestial. Y entonces comienza a haber un conflicto. Porque si nosotros miramos nuestra vida solamente en términos de terrenalidad, nos metemos en un problema. Porque no somos solamente seres terrenales o físicos, somos mucho más que eso. Pero a veces las personas pueden preferir lo terrenal antes que lo celestial. Pueden preferir lo temporal antes que lo eterno. Y frente a esto la palabra de Dios nos advierte. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren las otras versiones. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y la última versión. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Qué directa las preguntas, ¿no? ¿Hay algo que valga más que la vida? ¿Algo que valga más que el alma? Entonces, claramente, cuando Jesús habla de desechar la vida, no se está refiriendo a que desechemos la vida que Él nos ha otorgado. Nos está diciendo que nosotros tenemos que ser muy sabios porque podemos utilizar este regalo maravilloso de Dios de forma equivocada. Y entonces perdernos de lo que corresponde a lo realmente relevante por cosas simplemente terrenales. Eso significa que podemos llegar a amar nuestra vida de forma limitada considerando solo lo terrenal y no alcanzar el propósito eterno de ella. También significa que podemos amar nuestra vida, pero a la vez tomar decisiones que la autodestruyen. Sí. Hay gente que dice que ama la vida, pero todas las decisiones que toma son autodestructivas. Significa también que podemos autoconvencernos de que somos libres cuando en realidad estamos esclavizados. Y significa también que podemos utilizar nuestra propia vida para perderla. Qué triste, ¿no? ¿Puede ocurrir eso? ¿Sí? Nuestras decisiones pueden hacer que perdamos nuestra vida. Bueno, Jesucristo
nos avisa de que hay que tener en correcta consideración entonces lo que Él nos ha otorgado. Y termina diciendo, si alguno me sirve, sígame. ¿Saben? Estos versículos están puestos en un momento crucial. De aquí para atrás, dice Jesús, tenía un grado de popularidad. Muchos me seguían, ¿sí? Y muchos decían que querían hacer la voluntad de Dios. Muchos querían hacer la voluntad del Padre. Muchos decían que me iban a seguir siempre. Pero ¿cuántos me van a seguir ahora? ¿Ahora? Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando ya la popularidad se acaba, cuando el reconocimiento de otros no va a estar, cuando Él muera en unos días más. ¿Quién me va a seguir? Entonces Él dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. Ahí está la palabra para siervo que se usa 3 veces en ese pasaje. El diáconos, ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Conocen esa palabra. Diáconos en griego. Bueno, se refiere a acción y carácter. Claro que sí. Se refería al que hace mandados. Así que usted, querida hermana, cuando le diga algo a su esposo, le puede decir diáconos. Envíelo. Mesero, también se traduce así. Ayudante. ¿Bien? Pero en términos también de carácter significa el que practica hospitalidad, el que persigue un objetivo, el que sigue y persevera hasta alcanzar la meta. Miren, tiene una idea de carácter también, alguien que sigue adelante. Entonces cuando Jesús dice, el que me sirve, ¿cierto? Sígame, se está refiriendo a este tipo de personas, a este tipo de servicio. Personas que tienen este carácter, que siguen hasta el final. Y esto venía del Antiguo Testamento, del texto de Éxodo. Dice ahí, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Era una costumbre que había en el Antiguo Testamento. No es para repetirla, ¿no? No lo tomen como una sugerencia pastoral, por favor. No tiene que ver, nada que ver con eso, ¿no? Pero en aquel momento, en el Antiguo Testamento, las personas tenían algunos hábitos culturales. Se marcaba a la persona, entonces, ¿cierto? Aquel que de manera voluntaria quería quedar entonces al alero de un buen amo. Si el amo y el señor se había comportado bien, entonces él decía, yo no quiero salir libre. Esta es una buena persona, puedo servirlo todos los días de mi vida, puedo tener mi familia con él y quedarme con él. Era un acto voluntario. La palabra diácono del Nuevo Testamento se deriva de ahí entonces. Cuando Jesús está diciendo entonces que quiere servidores, está diciendo que también espera personas que le sirvan de esta forma. Ebed, esclavo, sirviente, jornalero. Miren ustedes, el que ara la tierra, el que sirve voluntariamente. Voy a unir los conceptos ahora. El grano de trigo que muere. Y el concepto de sirviente se puede traducir como aquel que ara la tierra. Si usted cree que cuando Jesús está pidiendo que usted le sirva, es mucho lo que está pidiendo, Jesús simplemente está diciendo que espera que usted sea el que are la tierra. Pero el grano de trigo y el que muere es Él. Entonces, visto desde ese punto de vista, ya no parece la exigencia de un amo, ¿cierto? Está más bien una invitación de aquel que ha dado todo para que nosotros podamos seguirle y servirle con amor. Toda su vida, todo su ser. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Es otra versión. El Padre honrará a todo el que me sirva. Entonces Jesús se somete al Padre y el Señor también nos invita a cada uno de nosotros a someternos a Él. El servicio al Señor es la honra más grande que puede alcanzar una persona. Es la honra más grande que puede tener una persona que ama y glorifica al Señor. Servirlo a Él, servirlo a Él. Aquel que murió y aquel que se dio por mí. A mi buen pastor, al que me ha cuidado, al que me ha protegido, al que me buscó primero, al que me ha amado. Servirlo a Él. Caminar con Él. Arar la tierra con Él. Este es el Señor entonces que nos ha invitado a una vida nueva. Si alguno me sirve,
sígame. En este contexto, en esta realidad, ¿están las cosas difíciles? ¿Hay situaciones complejas en el mundo? ¿Hay que tomar decisiones? Esto se trata de gente valiente. ¿Ven? No hay ambigüedades acá. Y en algún momento de nuestras vidas tiene que llegar la hora, como dijo Jesús. Llegó la hora, ha llegado la hora. Hay que tomar decisiones. Tenemos que dejar las ambigüedades de lado. ¿Servimos o no servimos al Señor? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Si alguno me quiere servir, si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Ahora sí, en mis términos, en este camino, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Confiemos en el plan eterno del Señor y caminemos con sometimiento en el marco de su plan. El Señor Jesucristo nos ha mostrado el camino y, por supuesto, cada uno de nosotros debiese aprender a caminar con Él en todo momento de la vida. ¿Recuerdan este pasaje? Memorícenlo porque después lo voy a quitar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, confiemos en el Señor. Aún en los momentos más difíciles, nunca tengamos duda de seguirlo a Él y de caminar con Él. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu bendición, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Padre, porque has bendecido nuestra vida y nos has dado el hermoso privilegio de seguirte, Señor. Gracias porque has trazado el camino, nos has mostrado cómo tenemos que andar. Y nos has mostrado también, Señor amado, que en ti hay fortaleza, hay vida eterna, hay gracia abundante, hay misericordia. Sí, Señor, somos débiles, pero eres tú el que nos llamaste y eres tú, Padre amado, el que nos ha conducido por tus caminos. Muchas gracias, Señor amado, porque podemos caminar en ti, porque podemos caminar contigo, porque podemos, Señor amado, avanzar en esta vida, en los propósitos que tú has establecido, porque, Señor amado, eres tú el Señor y nosotros tus siervos. Señor amado, gracias porque nos mostraste la ruta de la sumisión, del sometimiento, no entendida como el mundo lo cuenta, sino simplemente de aquellos que hemos recibido todo de tu mano, Señor, y que caminamos contigo y te servimos por amor, por gracia y por misericordia. Gracias, Señor. Te honramos en esta mañana y te alabamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pónganse en pie y cantemos una alabanza, hermanos.